Un momento, ¿podemos Le esperar espero. 2 minutos? Porque Claro, por como se supuesto. cambió de Sí, reunión. sí. Sí, sí, ya, listo. Podemos comenzar ahora sí. Sí, doctor, podemos ir comenzando. Ya, listo. Ya. Vamos a revisar lo que son estudios de supervivencia. La semana 17 nos faltaría la semana 18, ¿no? La otra semana lo terminaríamos, ¿no? En realidad estos estudios de supervivencia comenzaron con el tema de oncología, ¿no? Con cáncer. Ya que es una enfermedad, como conocen, altamente mortal, ¿no? Bueno, cuando uno le da un tratamiento a una persona, obtiene una respuesta inmediata o una respuesta a largo plazo, como es los tratamientos oncológicos. La respuesta inmediata más en esos son los resfriados, las gripes, diarrea, ¿no? Cosas de corta duración. Y en estos casos se consigue la remisión completa de los síntomas, es decir, se cura, ¿no? O a veces remisión parcial cuando queda secuela, ¿no? Para esto se precisan ensayos de corta duración, pues no que se necesitan estudios clínicos, ¿no? Ensayos clínicos de larga duración. Pero sin embargo, hay respuestas a largo plazo que van a medir la duración del efecto del tratamiento, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la supervivencia. Tenemos supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de progresión de una enfermedad, o sea, no progresa, tiempo hasta la progresión y una supervivencia global, ¿no? Para que vean que lo complejo que es la supervivencia no es tan sencillo como ustedes pensaban. Y para esto se precisan ensayos que duren mucho más tiempo, pues, ¿no? Otros estudios que se hacen también en esto de cáncer, ¿no? Son toxicidad de los medicamentos y calidad de vida también, ¿no? Hay variables oncológicas que son cualitativas y cuantitativas. Cualitativas quiere decir cuáles, ¿no? Cuantitativas son numéricas, ¿no? Cualitativas básicamente se refiere a la escala nominal, por ejemplo, porcentaje de pacientes con respuesta total o parcial a un tratamiento, ¿no? Tasa estimada de supervivencia libre de enfermedad a los 5 años o supervivencia global a los 3 años, ¿no? Entonces, estos son básicamente tasas estimadas cualitativas, ¿no? 50%, 30%, ¿no? En cambio, cuando es numérica, básicamente se refiere al número puro, ¿no? Entonces, el tiempo sí acá importante, ¿no? El tiempo mediano de la supervivencia,
cambio en el volumen del tamaño del tumor, ¿no? Ha crecido, no ha crecido, estamos midiendo en centímetros, ¿no? Y básicamente el análisis es time, time to event, ¿no? Tiempo para ocurre el evento, ¿no? Otras nociones básicas son, para esto, son básicamente el variable, que es el tiempo transcurrido hasta la aparición de un suceso, time to event, es hasta que aparece la enfermedad. Aunque se le siga denominando análisis de supervivencia, no siempre tiene que ser la muerte el acontecimiento y desenlace, ¿no? ¿No? Entonces, el análisis de supervivencia vamos a ver que se aplica para otros métodos, ¿no? El desenlace de interés no es una cantidad numérica ni una cualidad dicotómica con dos valores, sino una combinación de ambas cosas, ¿no? Tanto numérica como dicotómica. El tiempo que transcurrió sería numérica y se curó o no se curó sería la nominal, ¿no? Para que vean, ¿no? Entonces es una combinación especial de variables. La cualidad del suceso le corresponde a si se ha producido o no el suceso, ¿no? Que es una variable dicotómica, muerte o recidiva, y la variable numérica es el tiempo, ¿no? Miren, los que le estaba explicando, acá queda claro, ¿no? Y otra noción básica es el evento de interés, ¿no? El evento de interés puede ser la muerte, puede ser la producción de la enfermedad, puede ser el fracaso del tratamiento también, ¿no? Y la variable es el tiempo hasta el evento, time to event, ¿no? Tiempo de supervivencia global, tiempo de producción de enfermedad, tiempo hasta el fracaso del tratamiento, ¿no? Estos tres tipos de estudios se pueden hacer, ¿no? Datos de supervivencia, tiempo que presenta un determinado suceso, tiempo hasta que se presenta, ¿no? En muchos casos no disponemos de información completa porque se pierden algunos seguimientos, de repente lo atropella, de repente se va a vivir a otro país, ¿no? Y el suceso no se presentan al final del estudio, ¿no? De estos pacientes. En casos extremos no disponemos de un tiempo de inicio claro, ¿no? No sabemos cuándo empezó, ¿no? Este es, por ejemplo, un caso típico de un estudio de supervivencia. Se observa el suceso, este paciente está perdido, ¿no? Mire, en este acá se inicia el estudio y tenemos el tiempo uno. No todos van a iniciar acá, ¿no? Hay otros que inician tardíamente. Este es el tiempo 2 de T, ¿no? Y acá este es el tiempo 3. En este caso, se observa el suceso, acá también se observa el suceso, y en este caso una pérdida, no sabemos qué pasó, ¿no? También se pierden cuando se finaliza el estudio y no se ha encontrado el suceso, ¿no? Pero también puede ocurrir, mire, más tardío que este 5 y casi al final del estudio se presenta el suceso, ¿no? O se cura o muere, ¿no? Entonces tenemos varias posibilidades, ¿no? Datos exactos, ¿no? Que es la situación ideal, que presentan el evento antes de terminar el estudio, que presenta la muerte en este caso, ¿no? Datos censurados, que se siguen sin presentar el suceso final y no ha presentado el evento hasta el final del estudio. Este caso, ¿no? Este caso sigue, ¿no? Acá todavía no se ha presentado, ¿no? Y ese es el dato que no se ha presentado al final, ¿no? La causa previa al inicio del estudio también puede ser lo que ocurre acá, ¿no? Pérdida del seguimiento, ¿no? Pacientes que abandonan el estudio o se les pierde, ¿no? Este se pérdida del seguimiento y este es el tiempo censurado, ¿no? Para que vean la diferencia entre ambos, ¿no? Pacientes puede ser que abandonen el estudio, no se disponen un minuto más allá del tiempo, han muerto antes de presentar el suceso de interés, ¿no? Y en los casos, el tiempo hasta el evento, ¿no? El tiempo de evento, ¿de qué ocurre desde la autorización hasta que se pierde, ¿no? Abandonan y hasta que acaba el estudio, ¿no? Este es el desarrollo del estudio, el inicio y el final. Lo ideal es esto, que aparezca y ocurre el suceso, ¿no? También el suceso, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Qué bonito. Este es un dato censurado. Seguimos todo el estudio y no apareció el evento que quería, el suceso, ¿no? O evento, ¿no? Este también, ¿no? Y acá, mire, acá lo observamos desde el comienzo hasta que aparece el suceso. Acá el tiempo es real, ¿no? En cuando ya empezamos el estudio, estos pacientes ya tenían el diagnóstico de cáncer, ¿no? Previo, ¿no? Pero igual lo seguimos, ¿no? Porque acá iniciamos el estudio. Lo ideal es que nosotros le hagan el diagnóstico ahí y vemos si fallece o no fallece el paciente. Este es lo ideal, ¿no? Pero acá tenemos en este caso, cuando no presenta va a ser un dato censurado, ¿no? Acá otro dato censurado, ¿no? Este pata abandonó, ¿no? Es el otro tipo de pérdida. Miren cómo se pierden estos datos, ¿no? Y este es caso especial de controles determinados en instantes de tiempo, ¿no? Miren, acá tenemos uno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que hemos visto, ¿no? Comienzo el estudio.
¿Cómo podemos estudiar este tipo de problemas, no? Estimar una función que permita de establecer la probabilidad en función al tiempo, ¿no? Eh, para un estudio de supervivencia, establecer un factor de riesgo respecto a una mejor o peor pronóstico de una enfermedad. Hay que ver que algunos empeoran el pronóstico, por ejemplo, la edad, el sexo puede ser. Comparar la supervivencia entre distintos grupos, es un estudio comparativo, ¿no? Entonces, este es el esquema general de un estudio de supervivencia. Fecha al inicio, fecha que entra cada uno, fecha de la última observación, ¿no? Miren, en este caso el tiempo de supervivencia fue la observación o cuando se ha perdido, ¿no? Y esta es la fecha de cierre, ¿no? Mire, este tiempo incompleto porque se ha retirado vivo y este es el tiempo de duración de todo el estudio, desde fecha del inicio hasta el cierre, ¿no? ¿Qué métodos estadísticos se emplean? Bueno, los métodos estadísticos son importantes. Los pacientes no inician el tratamiento o entran al estudio al mismo tiempo, eso es lo que pasa. Se analizan datos antes de que los pacientes hayan sufrido el evento, ya que si no habría que esperar muchos años para realizar dichos estudios. Los tiempos de supervivencia no presentan una distribución normal, no paramétrica, ojo. Lo ideal es que tenga una distribución normal para que sea un estudio paramétrico y fácil de hacer, ¿no? Pero no siempre ocurre esto, o no paramétrica porque son pocos elementos, ¿no? Entonces no podemos aplicar una test numérica tipo T-Student, ¿no? La existencia de información truncada o individuos censurados, ¿no? Pacientes que llegan que son los pacientes que llegan al final del estudio sin sufrir el evento, ¿no? Y pacientes que abandonan voluntariamente el estudio, ¿no? Estos son las pérdidas de seguimiento, retirado del estudio por los investigadores también, ¿no? Métodos estadísticos, lo más utilizados son las curvas de supervivencia, ¿no? Y de eso tenemos los métodos más utilizados y que son los no paramétricos, tenemos Kaplan-Meier, ¿no? Log-Rank, las curvas de log-Rank y el modelo de Cox, que es un modelo de regresión. Entonces, el Kaplan-Meier es para estimar e interpretar la curva de supervivencia y log-Rank es para comparar las curvas de supervivencia, ¿no? Este método me sirve para comparar y el modelo de Cox es para cuantificar el efecto de un tratamiento controlando el efecto de la variable. Esta regresión de Cox es multivariado, entonces va a ver que alguna variable deje de intervenir o va a medir cuánto interviene, ¿no? Se asumen dos supuestos básicos, que los sujetos censurados se habrían comportado del mismo modo que los que han seguido hasta el final, ¿no? O que que todos los pacientes que entran al estudio en un mismo momento de la historia natural, ¿no? Pero esto no ocurre, ¿no? Pero hay que asumirlos como tal, ¿no? Em, Supervivencia y riesgo, recuerda que me solo de riesgo, se pueden usar dos tipos de probabilidad de diferencia, supervivencia y riesgo, ¿no? La función de supervivencia es la probabilidad de sobrevivir, es la probabilidad de que un individuo sobreviva desde la fecha de entrada del estudio hasta el momento determinado en el tiempo T. Se centra en la no ocurrencia del evento, ¿no? Y la función de riesgo no se mide con riesgo relativo, ¿no? En este caso que se llama Hazard Rate, ¿no? Ojo, esto es un nuevo término que ustedes le estamos acuñando para que sepan que existe el Hazard Rate, ¿no? ¿Qué es la probabilidad que un individuo que está siendo observado en el tiempo le suceda el evento de interés en ese preciso momento? Se centra en la ocurrencia del evento, ¿no? Entonces veamos primero la función de supervivencia y luego la función de riesgo, ¿no? Función de supervivencia, ¿no? Ahí tenemos Kaplan-Meier, miren, acá se hace una curva, ¿no? Miren, una fórmula, ¿no? Que hace en base a la función y una derivada entregada, ¿no? Miren, ejemplo de posibles funciones de supervivencia, miren, la probabilidad de que ocurra de 0 a 1 y la de en años, ¿no? Miren, la supervivencia, miren, a medida que va pasando el tiempo, la probabilidad de estar vivo va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, esta curva, prácticamente a los 7 años casi gran por ciento han muerto, ¿no? Menos del 20 queda sobrevive, hasta acá es 20% y acá sería 5%, ¿no? ¿No? Esta curva es fatal, ¿no? Luego tenemos otra curvita que un poquito va más así, ¿no? Y a los 10 años tenemos 20% de vivos, ¿no? Y esta curvita que es más recta, y vamos a siempre tomar en cuenta, hasta los 12 años llega más de 20%, ¿no? Y esta curvita que es más benigna, ¿no? Miren, a los 15 años el 60% está vivo, ¿no? Buena curva, ¿no? Entonces, todas estas curvas se van a presentar, que va a haber el porcentaje, la probabilidad de fallecer y luego el tiempo que están sin la producción del evento, ¿no?
Esta es la función de supervivencia, tiene propiedades, ¿no? Que la función de supervivencia es un modelo matemático, por supuesto. Ejemplo fungido puede ser exponencial, puede ser el modelo de Weinbull, ¿no? En general se desconoce y debe estimarse a partir de los datos que obtenemos, ¿no? La función de supervivencia no la conocemos, pero gracias a Dios que hemos hecho nuestro estudio y hemos recolectado cómo van sobreviviendo estos pacientes. Luego tenemos la función de riesgo, ¿no? Hazard function o hazard radio también se mide, ¿no? Miren, este es el hazard radio, ¿no? Miren, y este es cómo se calcula, ¿no? En base al tiempo, ¿no? Y la función de riesgo puede interpretarse como la probabilidad de que se presente el sujeto suicidio en un instante de tiempo, ¿no? Esta función de riesgo es constante, en el caso del modelo exponencial, la probabilidad es independiente del tiempo, ¿no? En muchos problemas reales esta probabilidad va variando con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, de repente más riesgo, ¿no? O menos. Podemos medir el riesgo acumulado, ¿no? El riesgo acumulado hasta un determinado tiempo, cuánto está arriesgado mediante fórmulas, ¿no? Tenemos relación entre las distintas funciones del hazard radio, ¿no? Útil para la matemática. Esta es la función hazard radio en función a supervivencia exponencial, ¿no? H, que es hazard radio, mire, H es hazard radio, ¿no? Luego viene la estimación paramétrica. Esto hemos hablado de las funciones no paramétricas y luego viene la estimación paramétrica. Conocemos la función de supervivencia, el caso paramétrico, conocemos la función de supervivencia para expresar función de verosimilitud, obtener resultados máximos verosímiles y calcular las varianzas, ¿no? Este es en el caso de estudio paramétrico de mayor potencia, ¿no? Siempre los paramétricos son mejores que los no paramétricos. Por supuesto que es un poco más complejo, por eso que las computadoras hacen el trabajo por nosotros. Es un modelo exponencial de datos no censurados, ¿no? Este es el modelo exponencial de censura tipo 1. Acá tenemos la materia de información y vamos a calcular la varianza para los datos no censurados, ¿no? Datos no censurados, tenemos 6 individuos, ¿no? Y calculamos la varianza que es 0.027, ¿no? De acuerdo al tiempo de supervivencia, 1 año, 1.2 años, 4, 5 años y así, ¿no? Y total van a sumar total 47 años, ¿no? De sobrevida y luego se calcula esto, ¿no? 6 entre 47 ¿no? Y la estimación no paramétrica, miren, acá tenemos el SPSS, ¿no? Y tenemos, ustedes se van a analizar, se van a survival, así que no lo tienen castigado en el programa, y se van a Kaplan-Meier, ¿no? Le dan Kaplan-Meier y ahí ponen tiempo y en el otro factor que quiere el desenlace, ¿no? Y ahí ya tienen, ¿no? Y por supuesto que le pueden sacar sobrevivencia, promedios, cuantiles, todo esto, hazard radio también para comparar, miren, también el tratamiento del log, ¿no? Recuerden que había log run, ahí está también, ¿no? Todo está acá, ¿no? Todo eso lo pueden calcular. Kaplan-Meier, ¿no? Van a emplear dos tablas, ¿no? El tabla de Kaplan-Meier, ¿no? Hasta que aparezca un invento, da proporciones exactas de supervivencia, pero antes usaban el método actuarial, es decir, tablas actuariales, ¿no? Que da proporciones aproximadas, ¿no? Y ese es el método actuarial, ¿no? Luego tenemos Kaplan-Meier, ¿no? Desconocemos la función, realizamos estimación a partir de los datos y algunas definiciones. Número de eventos en el tiempo T, número de personas expuestas en el tiempo T, fácil, ¿no? Y luego empleamos esta fórmula, que es un estimado de Kaplan-Meier, ¿no? Y así es como se calcula, miren, un poco complejo, ¿no? Un poco complejo para cada dato, ¿no? 10, ¿no? Van a ver que es complejo, bueno, es menos mal que existen las computadoras, pero al finalmente el programa no va a dejar así, ¿no? Miren, acá está el porcentaje de personas que sobreviven y este es a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, 20% entre 12 y 14 años de vida, ¿no? Eso es lo que se obtiene, ¿no? Luego tenemos acá igual, ¿no? Tenemos datos censurados, no censurados, perdido, censurado, perdido, ¿no? Y ahí va, colocamos, ¿no? Y miren, acá tenemos censurado, no censurado. Este es un esquema, ¿no? Del Kaplan-Meier, que da el error, la supervivencia, ¿no? El promedio de vida de cada uno, la mediana también, ¿no? Tenemos la comparación de curvas de Kaplan-Meier que se llama el test de Lorentz, es decir, vamos a ver si una curva es mejor que la otra, ¿no? Con este tratamiento me tengo esta curva de supervivencia y con el otro tratamiento tengo otra curva. Voy a comparar cuál es mejor, ¿no? También existe el long run, también existe Breslow, ¿no? Que van a detectar al principio de la curva, miren, ¿ah? Hoy tenemos un test intermedio que es el test de Tarone-Ward también, ¿no?
no solamente el log rank, sino hay estos dos estadísticos que nos sirven para calcular o comparar las curvas. ¿Ah? No vamos a detenernos en fórmula porque si no, no acabaríamos el curso. Esto nosotros lo manejamos con los programas, los valores reales, pero le estoy dando un ejemplo, ¿no? Tienen, miren, los dos grupos que aparentemente la misma curva de supervivencia, ¿no? Luego vamos, aplicamos, ¿no? Y ponemos log rank, ojo, ¿no? Verso y Thurstonware, le damos las tres comparativos, ¿no? Igual estatus, pero le estamos aplicando para comparar niveles de factores, ¿no? Y ya tenemos la comparación de las curvas de supervivencia con datos censurados. Primero nos da un estándar de cada uno y comparación en el tiempo. Ya me sale la curva, ¿no? Para que lo vean gráfico. Miren el grupo 1 y grupo 2, ¿no? ¿Cómo se comporta esta curva? Me parece que al inicio el moradito tiene buena supervivencia, ¿no? Se cae el verde, pero después acá se igualan, ¿no? Miren, y al final tiene más porcentaje de curación el verde, ¿no? Y en cambio el rosadito sigue descendiendo, ¿ah? Ojo, acá al principio sobreviven más, pero finalmente se mueren más los del otro, ¿no? Acá al principio se mueren menos, ¿no? Y por supuesto que esto tiene que ser comparado con datos. Para eso tenemos que hacer la regresión de Cox, que es una regresión múltiple, ¿no? Multivariado, ¿no? Y va a ponderar el hazard ratio, ¿no? En cambio, recuerdan la regresión lineal, ponderaba el OR, acá el hazard ratio va a ser el que pondera, ¿no? Vamos a asumir varios supuestos de Kaplan-Meier, ¿no? Tenemos la regresión de Cox, que va a considerar las otras variables de supremacía, no solo la que estamos evaluando, sino todas. Seleccionar la variable más importante, lo va a comparar entre grupos y va a interpretar estos factores, ¿no? Va a interpretar estos factores, ¿no? ¿No? Y va a tener buenos resultados, ¿no? Eh, tenemos la fórmula para los que quieran el modelo en SSPS para que ustedes lo vean, ¿no? Y acá está la función del modificado, ¿no? Que están comparando cómo está la función de supremacía de de dos grupos, ¿no? Y vamos a ver, cada uno es una covariable, es decir, va a analizar todas las variables, ¿no? Esta es función de procedencia para el modelo y acá tenemos para otro grupo igual, ¿no? Y tenemos selección de variables ¿no? Miren, esto va dando por grupos, nos da el intervalo de confianza, este es el valor hazard ratio, ¿no? Este es el nivel de significancia, ¿no? Tendría que ser menos 0.5. Este es un test que se aplica, este es la división estándar y este es el cociente B, que me sirve para crear un, una curva de sobrevivencia, ¿no? Que para cada persona. Entonces, bueno, la persona viene a la consulta, le dice y saca con los factores de riesgo. Bueno, usted tiene factores de riesgo. Mediante una fórmula le dice, usted va a sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Tiene esa posibilidad de acuerdo a los estudios previos, ¿no? Bueno, aunque eso no se dice porque es doloroso, ¿no? Entonces, pero ya pueden calcular cuánto tiempo va a vivir cada persona de acuerdo a cada variable adicional que presenta. Es obeso, mayor edad, hombre, mujer, le da riesgo mayor o riesgo menor, ¿no? El hazard radio, ¿no? Recuerden con el radio, el riesgo RR, y acá tenemos hazard radio, ¿no? Mayor de 1 significa que la exposición aumenta la velocidad de producir un evento. ¿Ah? Ojo, la velocidad, ¿ah? Acá no es riesgo, sino acá aumenta la velocidad de que se muera más rápido, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Y H-1 disminuye esa velocidad, hace que lea lento y sobreviva más. Cuando ese O1, vamos a decir, es igual a 1, vamos a decir que no influye, ¿no? En la supervivencia, no, no es útil. Acá tenemos un ejemplo, se aplica el test de Hoss-Lemmer-Show, que es previo, ¿no? Se usa Kaplan-Meier, miren, y acá tenemos droga 0 y droga 1, ¿no? Miren, ¿qué les parece? La droga 0 y droga 1. La droga 0 está un poquito mejor, ¿no? Parece que sobrevive más tiempo, por lo tanto, debería cambiarse versus esta droga, ¿no? Miren, en función al grupo de edad, ¿no? Miren, ya les mencionaba acá está la droga pura, pero miren, acá a los más jóvenes siempre sobreviven más, ¿ah? Entonces va a intervenir, ¿no? Cuando ustedes quieran. Generalmente esto me permite hacer una fórmula de predicción, ¿no? ¿No? Y esto nos sirve para cada paciente, ¿no? Los jóvenes sobreviven más, los más viejitos menos, ¿no? Igual se calcula, mire, todo esto está hecho en base a SPS y ahí están los comandos para que ustedes puedan ver, ¿no? No nos vamos a detener en eso porque no es una clase de estadística, ¿no? Entonces, ¿qué se logra con la regresión de costos? Evaluar el efecto de la edad de la supervivencia, evaluar en conjunto la edad con uso de medicamentos y otra posible interacción que podría haber y señalar cuál es el modelo más adecuado. Es decir, qué tratamiento yo quiero para mi paciente, ¿no?
Mire, acá ya la variable una ecuación, de acá puedo sacar la fórmula que les mencionaba, ¿no? Tanto para las drogas son de riesgo, ¿no? Y va a seleccionar las variables, ¿no? La edad e inicio se asocian a la supervivencia, ¿no? Si usamos la reacción de Cross, se incrementa con la edad, ¿no? Y el incremento ocurre un año, corresponde al efecto de drogas endovenosas, correspondiente al uso de drogas endovenosas, pero ajustado a la edad, ¿no? Es ajustado a la edad, ¿no? Miren, acá te el hazard ratio de 2 veces más riesgo de presentar el evento, ¿no? Pero ajustado por la edad, ¿no? Y ese es básicamente los que les quería traer ahora, ¿no? No sé si tengan preguntas, chicos, pero ese era lo que les quería traer, ¿no? Alguna pregunta de manera rápida, ¿no? Para que sepan de qué se trata estos pacientes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho, dígame nomás. Sí. Doctor, la regresión de Cox, me escuché que... Sí. O no entendí bien esa parte. Ya, no le escuché. Vuelvo a repetir la pregunta. Le escuché Eh, que si es capaz de controlar las variables confusoras. Sí, sí. A ver la pregunta, por favor. Mencionaba que si la regresión de Cox era capaz de controlar las variables confusoras. La O no regresión entendí de Cox, bien. sí, Ujú. exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y No, por qué, pero doctor? ¿Cómo trabaja? como todas las regresiones, pues, ¿no? Como todas las regresiones, hay test pre-hoc y hay post-hoc, ¿no? Entonces, va a encontrar que una de las variables está más relacionado, incrementa el riesgo de. Entonces, hay que sospechar que esa variable está distorsionando la verdadera hazard ratio, ¿no? Entonces, sale que tiene fuerte asociación, ¿no? En este caso, por ejemplo, una variable confusora sería la edad, ¿no? Usted no puede comparar una población de jóvenes tratamiento para una droga con la otra, ¿no? Entonces, tiene que hacer distribución de esa variable confusora. Una manera de controlarla es dos maneras, ¿no? Los saca todos que tengan esa variable confusora o los equipara en ambos grupos de tratamiento a compararse, ¿no? Así es como se controla luego de haber de realizar la regresión de Cox, ¿no? La regresión de Cox son multiplicaciones diversas, divisiones, cálculo de probabilidades diversas, donde va a mezclar uno por uno. No lo podríamos hacer esos cálculos manualmente, por eso que tiene que usar la computadora, ¿no? Y detecta que está asociada una variable a la variable de supervivencia. En este caso, el hazard ratio, ¿no? Porque el hazard ratio me mide la probabilidad de que el paciente fallezca, ¿no? No sé si quedó claro, alguna duda. Entonces, claro, ok, gracias, doctor. Entonces trabaja independientemente uno por uno y va viendo la asociación. No, o sea, usted le coloca todas las variables la computadora, lo ideal es que haga una regresión de Cox, ¿no? Tiene que hacer a la mano, ¿por qué no hacerlo si le toma 2 minutos? ¿No? Entonces, y usted coge la carnecita, pero lo que es útil, su variable, ¿no? Eso sería. Bueno, si no, un Ok, poquito doctor. más de fineza, usted quiere, me pregunta y acá lo resolvemos. Ok, doctor.